Bienvenidos una semana más a El Mundo que se avecina y a este bloque que hemos titulado La batalla espiritual en Occidente. Lo estamos tratando con Irene González. ¿Qué tal, Irene? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Encantada de estás? estar aquí otra semana más. Irene, bueno, es licenciada en Derecho, articulista, escritora, ¿no? Ha escrito Salvar Europa. Y si te parece, esta semana me gustaría seguir un poco al hilo del capítulo anterior, ¿no? Y centrarnos más en ese globalitarismo antihumanista que tú citas, ¿no? Muchas veces en tus conferencias, y ese término de fusión que has acuñado, que es el de socioliberalismo, ¿no? Decías en el anterior capítulo, bueno, pues que este Estado social, democrático y de derecho, ¿no? que nos han vendido. Yo creo que hay cosas buenas, porque si todo es malo, No, claro que no. evidentemente. Sí, sí. O sea, ¿no? Estamos intentando despertar sobre los aspectos y alertar, ¿no? sobre los aspectos negativos, precisamente por ese amor a Europa como civilización, ¿no? que tú transmites, y para mejorar. O sea, no se trata aquí Claro. de destruir por destruir, ¿no? Entonces, el Estado social, democrático de derecho, yo creo que es una institución muy válida, ¿no? que la civilización occidental pues hemos inventado, pero por lo que tú dijiste, estaba mutando esa democracia liberal hacia un globalitarismo, hacia una dictadura tecnocrática, y ahora me gustaría que definieses también que está mutando a esa disolución de las naciones europeas, pero en el mundo, pues en general, a los Estados-nación, a favor de un globalitarismo que tú denominas antihumanista. Sí, vamos a ver. No, creo que mencioné también que no solamente está el problema en que la democracia liberal mute, que sin duda lo está, no es que esté mutando, es que está yendo a su necesaria siguiente fase. Es inherente a ella. Y también yo lo que pretendo es denunciar que si no se entiende que el germen del problema está en esa concepción de la democracia liberal, no se va a poder solucionar ni salvar nada. El hecho de que efectivamente haya cosas buenas, como no las va a haber, o sea, pero cuidado con que te ofrezcan una zanahoria y a cambio de esa zanahoria tú vendas todo lo más valioso, ¿no? Que muchas veces el mal funciona así, ¿no? Dándonos cosas buenas y demás. Entonces, ¿qué es cómo ha ido esta fusión, ese socioliberalismo? Hablaba también de el momento de la caída del muro de Berlín y cómo en el momento en el que triunfa, ¿no? la democracia liberal. Bueno, pues es curioso, a mí me llama mucho la atención que como ese momento en donde hay una lucha de dos cosmovisiones bastante distintas del mundo, como era el comunismo y como era el liberalismo, el triunfo del liberalismo con la caída del muro de Berlín, sin embargo, no trajo menos Estado, sino más. Y esto es clave para entender lo que realmente es la democracia liberal. La democracia liberal siempre ha sido Estado. Entonces, después de esa caída del muro de Berlín, los estados liberales se refuerzan, crecen, van ampliando más poder. En el caso de Europa, llegamos a la ampliación de la Unión Europea, creándose ya como un superestado, identificándose a sí mismo una autopercepción, que este término se usa mucho ahora, se autopercibe como una superdemocracia, con lo cual es percibida por los ciudadanos como algo superiormente bueno. Es superestado y superior democracia. ¿Ves que cuál era esa doble concepción del mundo que había antes de la caída del muro de Berlín? Estado frente a capitalismo, vamos a reducirlo a eso. Libertad frente a un intervencionismo muy fuerte, ¿verdad? Pero esto es importante, ¿no? Como que se hacía una división, para mí, que sí que era cierta, pero que en el fondo tiene muchas cosas en común. El Estado o el capital, ¿no? Entonces, claro, cuando triunfa acá el muro de Berlín, pues se preguntan, oye, ¿nosotros vamos a soltar el poder que da un Estado? ¿Realmente lo vamos a soltar? Y es ahí cuando vemos que los estados se han ido generando a lo largo de estos últimos 200 años en estados leviatanes, que cada vez tienen más poder sobre el ciudadano porque son el dios de las sociedades modernas, el Estado.
y en las democracias liberales, no en estados comunistas, porque el marxismo es un derivado lácteo del liberalismo. ¿Por qué? La raíz del liberalismo está en la emancipación de los hombres de esas cadenas, ¿no? Igual, y en el caso del comunismo, el marxismo pretende la emancipación de los trabajadores, de los obreros, de las cadenas del capital. Los dos parten de esa concepción como que el hombre está encadenado a una serie de cosas de las que ha de ser liberado. En el caso del liberalismo hemos visto que la raíz está en que el hombre estaba encadenado a la religión, a la fe, al catolicismo, a Dios. Entonces el liberalismo viene a liberarte. Te dicen que la democracia te libera. Hombre, está bien que los asuntos comunes, pues las personas tengan una participación en eso, que también es una forma de decir no confiamos en el gobierno que tenemos que vaya a buscar el bien común de todos, sino que queremos todos participar. Hay parte de eso y no deja de ser verdad. Entonces, esa concepción emancipadora del hombre de todo lo que llama el liberalismo cadenas, a Dios, la fe, al hombre le va haciendo que se vaya liberando de preocuparse de los asuntos públicos, se va encargando otros, se va encargando el Estado. Luego te liberas de otra cadena fundamental, que es el amor, las relaciones. Las relaciones hoy en día son concebidas como la principal herramienta de esclavitud del hombre. Los jóvenes que dicen que quieren ser libres no quieren relaciones profundas y verdaderas. Familia, ¿no? Claro, la familia es el origen de la familia. Claro, sin una relación de amor entre chico y chica, pues no llega a la familia. Un compromiso, ¿no? Eso es. Entonces vemos que está ahí latente, solamente que al principio siempre son las primeras fases donde, digamos, se ven solo las cosas buenas, como en un noviazgo, que al principio todo es bonito y luego pues ya, bueno, pero esto no es una relación de amor, es una relación de unos que están arriba, de poder, y otros efectivamente que quieren tener poder sobre nosotros. Entonces, ante esa concepción llega la evolución de cómo se va sustituyendo a Dios de la sociedad a través de la democracia liberal en un primer momento, después de la Revolución Francesa. Vemos cómo el Estado liberal es el nuevo Dios. ¿Qué sucede en el siglo XX? Que se da un paso importantísimo en la expulsión de Dios definitiva de la sociedad. Si no hubiese habido previamente ese laicismo beligerante de las democracias liberales, que son necesariamente así, no hubiese llegado ese marxismo, ese ateísmo ya radical donde se expulsa todo. Hay que entender que cada fase necesita una fase previa preparatoria para que pueda ser implantado, porque es tan radical el cambio y la ruptura del orden natural del hombre que necesita esa fase preparatoria. Y eso es una agenda, ¿verdad? Sin duda. Bueno, a largo plazo. A largo plazo, yo creo que es esa guerra espiritual, está ahí en ese origen entre, obviamente, el bien y el mal, pero que ese mal lo que está anhelando. La guerra espiritual que yo denuncio en el libro básicamente es: el mal no solamente quiere erradicar a Dios, quiere ocupar su lugar, quiere ser Él venerado, ser Él concebido como el Salvador, porque el mal es profundamente envidioso, es mentiroso, pero es muy listo, es muy listo. Entonces, vemos que esa ruptura con Dios, que es en el momento de la revolución, vemos que el orden conservador o el orden conservador previo, ¿no? Porque ahora está el orden, el conservadurismo de la revolución. Entonces, claro, se revela el non serviam eso es la Revolución Francesa. Entonces, el producto directo de la Revolución Francesa es esa democracia liberal, que posteriormente en Europa, luego ya en el siglo XX, se entendió que crear un estado del bienestar que hiciese, bueno, como en nombre del estado del bienestar, el Estado va agrandando, va cogiendo poder y los individuos empiezan a perder cierto vínculo con su propia comunidad, por ejemplo, de tú encargarte, si tiene el comunitarismo, de las sociedades más pequeñas y que precisamente se autorregulan. Ya se encarga el Estado y el Estado se encarga a ti de expropiarte unos impuestos. Ya se va creando esa sociedad
en nombre de la libertad y de la democracia. Muy deshumanizada y muy individualista, ¿no? Claro, atomizada. Sin embargo, hay un poder encima, superior, que todo lo puede, que es el Estado, y encima es bueno, porque ya el hombre, ya cuando tiene un problema, no acude a Dios, acude al Estado a pedir algo. Es ese el lugar. Entonces, cuando cae el muro de Berlín, esa concepción que nos habían dicho que es más capital que Estado, ¿no? Frente al Estado, claro, ves que las democracias que había en este lado del muro, hombre, que no eran estados pequeños, eran estados que cada vez cogían más poder, y la caída del muro supuso aún más poder, más administraciones, más Estado y no menos. Y ves cómo el capital o los grandes poderes financieros ya no son unas empresas de un país que se dedica, pues un empresario es una persona que crea una forma de vida y que una comunidad crece y trabaja ahí. Entonces ese empresario está vinculado con esa comunidad, se entiende que es el bien común. Pero ahora, cuando hablamos de capital, no hablamos de este tipo de empresario, hablamos de poderes financieros transnacionales cuya riqueza consiste precisamente en ese poder financiero. Y que quieren hacer una gobernanza ya global, de ingeniería social y política. Global, no, lo dicen abiertamente, la gobernanza global la defienden como el mejor forma, diciendo, no, esto de que haya muchos gobiernos, no, hay que tener uno global. Claro, pero esa democracia liberal, ese Estado-nación que había antes, que ahora vamos camino, se convirtió primero en un leviatán. Entonces ahora, en esa fusión, y este es el momento clave, el capital y el Estado, el capital sobre todo, entiende que ¿por qué va a destruir el Estado si el Estado es una máquina de poder y control sobre los ciudadanos? Lo que querrá será apoderarse también de ese poder estatal. Entonces vemos cómo grandes lobbies, en esta lobicracia que tenemos, lo que tienen que hacer es los representantes políticos ya no son personas vinculadas identitariamente con la comunidad que se supone representan. Ellos responden ahora a los intereses de los lobbies y a ti te obligan a tener una agenda que les interesa a ellos, que les están financiando esas campañas. Entonces esa fusión entre el poder del Estado leviatán con los estados-nación que hay sobre el ciudadano y ese poder del capital, esa fusión es el globalismo. ¿Y no crees que ese asalto de esas corporaciones, de esos lobbies, ya se ha producido en las instituciones supranacionales, ¿no? La ONU, la OMS, es decir, que la UNESCO, o sea, que esas instituciones que también nacieron, ¿no?, de alguna manera para resolver problemas globales, en estos momentos están absolutamente cooptadas, ¿no?, por esos grandes intereses financieros, farmacéuticos, lo hemos visto con la OMS y tal, que no pretenden solo hacer dinero, no es un tema de beneficio económico, sino de poder y de configurar el control de la población, cuando no la disminución poblacional, que eso también, ¿no?, es un concepto malthusoniano, sino configurar esa ingeniería social, los valores que ellos denominan, y además nadie los hemos votado. O sea, es un poco como, perdona, bueno, en ese ciberleviatán que tú dices de los estados todavía hay una ficción de democracia porque se vota, ¿no? Aunque sean como, digamos, los ejecutores, ¿no? ¿Pero a quién votas? Claro, pero ¿a quién votas en la ONU? No, pues y en la Unión Europea, y sin embargo vemos a todos aquí, especialmente en España, que es un país que ha sido usurpado de toda conciencia de soberanía y de poder, y entienden que lo que viene de Europa es mejor y que es como una democracia y que hay que obedecerlo. ¿Quién ha votado, por ejemplo, a la presidenta de la Comisión Europea? No es así. Y yo, después de analizarlo todo, no creo sinceramente ya que la OMS en un momento determinado se crease solo con buenos propósitos. Siempre el mal aparece con un buen propósito por delante. Cuando a ti te quieren arruinar a través del cambio climático, te dicen siempre que hay un motivo superior, que es, no, es que si no te vas a quedar sin planeta, no, te voy a prohibir que vayas en coche y que no tengas coche también por otras cosas. Siempre hay como un motivo bueno que la gente decide, vale, pues si es por un motivo bueno, entonces se callan, pero eso está
Pero nadie aparece en tu casa diciendo, mira, vengo a arruinarte, a quitarte todo lo que tienes, voy a crear una organización para que tú no tengas ningún poder de decisión. No, así, el mal no es tonto, el mal hace esas cosas. Entonces, una vez que ya ese poder del Estado Leviatán se fusiona con ese poder del capital en lo que es el globalismo, eso ya tenemos ahí una estructura de poder a través de la cual se va a llevar a cabo una agenda ideológica deshumanizadora. Pero tenemos que entender que esa estructura de poder es a través de la cual se impone la ideología antihumanista. Porque si no se tiene esa estructura de poder, no es algo que se pueda obligar desde arriba, porque desde luego no, ese antihumanismo vemos como ahora, por ejemplo, claro, en este mundo en el que ya nos han ido arrebatando nuestra propia identidad, este globalismo antihumanista, digo, vale, ¿qué me ofrece a mí este mundo? ¿No? Claro, es un libro de preguntarme mucho sobre el mundo que me rodea para ver a dónde nos llevan y ser consciente de todo lo que me han arrebatado. Y veo que es una cosmovisión que a mí me dice que en esa liberación, fíjate el liberalismo lo peligroso que es, y sin embargo es una palabra reivindicada y sacralizada en nuestra sociedad. Para yo liberarme de un hijo tengo que abortar. El mayor vínculo, lo que se le dice a las mujeres es como cómo tú vas a perder tu carrera. A los hombres ya, por supuesto, se le quita mucho el foco en el tema del aborto, pero es como habría que hacer más énfasis de que cuando una mujer se queda embarazada, si tiene un hombre que se responsabilice y dice aquí creamos una familia, reducirían mucho el número de abortos. Pero ellos ven también un camino fácil porque el aborto no es un derecho de ellas, es una puerta a los peores hombres que se libren de una mujer que no quieren y de un niño que no quieren. Entonces este mundo liberal te dice que la voluntad es la que establece las realidades. Un niño, cuando una mujer está embarazada, será niño o no, en función de la voluntad de ella de ser madre. No, mi voluntad no cambia la realidad. No puede ser que tú, porque una mujer que muere en un accidente de tráfico embarazada de un mes, ha fallecido un bebé y sin embargo lo aborta y no. Es lo mismo, la voluntad no ha de cambiarlo. Entonces, el aborto, que es la mayor máquina de genocida de nuestro tiempo, sin embargo está revestido de libertad, de emanciparte y liberarte de esas cadenas. Decidir, ¿no? Y de esas cadenas que a ti te atan, que llamamos al amor y a una relación que es como ellas dicen, ya, pero yo no quiero ese hijo. Bueno, pues ese hijo a ti es a lo que más va a querer, no va a querer a nadie como a ti. Y a ti te están privando de esa visión de amor, porque es esta concepción liberal que tú te emancipas. Otra de las cosas que yo, investigando en el libro, me quedé más asustada por lo terrible y lo escabroso, fue el tema de la eutanasia. Suiza tiene una industria de eutanasia terrible y las empresas, o sea, una industria de la muerte, y forma parte de prácticamente un turismo que hay en Suiza. Eslóganes que yo encontré en las principales empresas. Piensa en tu familia. Hay una concepción ahí liberal que es como, claro, la familia tiene que liberarse de la carga de cuidar a una persona enferma, de cuidar a una persona mayor, y entonces, bueno, pues si ellos no lo van a hacer, hazlo tú, piensa en ellos, libérales de ti. Ese mundo liberal me está ofreciendo eso. Otra última cuestión, que también la menciono. Claro, si yo me libero de los hijos, me libero de mi propia vida, pues también te liberas de todo lo que a ti te encadene, que te quite de ser una persona adulta, de comprometerte con nada. Eres un niño infantil de caprichos, de sensaciones, de emociones, que prácticamente eres un animal. Me apetece comer, me apetece beber, y ese es el mundo al que a mí me están reduciendo este mundo liberal, global, capital. Yo al final dices, estoy en una ciudad en la que ha perdido todo tipo de identidad, te ofrecen que tu mundo es una ideología de género, que tú eres de género fluido, incluso no sabes si eres hombre o mujer, no sabes si no es todo como fluido. El liberalismo es contrario a las convicciones fuertes,
a los dioses fuertes. Y la verdad, claro, para ellos les resulta tan radical, por eso siempre abogan por los moderados, ¿no? Los moderaditos, porque en el momento en el que tú te comprometes con la verdad, ya choca con que tú seas alguien manejable, eres alguien de convicciones fuertes. Por eso el liberalismo es tan peligroso que, claro, si todo es fluido, todo es conveniente, todo es mi voluntad, pues estás abierto, dices, al final yo estoy en un lugar que no me ofrece vínculos verdaderos. Si te quedas embarazada, pues abortas, no hay ningún problema. Te asomas a la ventana y dices, ¿a qué pertenezco yo? Pues te asomas y parece que vives en Argelia. Entonces dices, ¿qué me ata a mí a este mundo posmoderno? Normal que suban los suicidios y normal que en el momento en el que caigas en una enfermedad, en esta soledad de este mundo que han creado, pienses que la eutanasia es la mejor salida. Sin embargo, cuando tú propones un mundo de vínculos fuertes, de convicciones fuertes, de amor fuerte, claro, el amor no puede ser de otra forma. ¿Qué quieres? ¿Te quiero para lo que a mí me interesa? Eso es amor. ¿Te quiero para esto que me conviene? No porque tú cumples un checklist de... El amor es otra cosa. El amor te cambia y el amor implica un compromiso de vida absoluto. Y eso es totalmente contrario a esa concepción liberal y, por supuesto, a los que entendían que el Estado tenía que poseerlo todo. Bueno, pues ahora lo tenemos todo juntado en uno, que, sin embargo, han entendido que esa opresión física del comunismo no ha funcionado porque lleva a la rebelión y que lo mejor es dejar como un pequeño margen de libertad consumista para que esos propios esclavos absurdos pues generen un poco de esto. Y eso, por eso, es un globalismo antihumanista, porque viene a deshumanizarnos y a arrebatarnos lo que nos hace humanos. Y no podrían haberlo hecho si primero no nos hubiesen arrebatado nuestro principal vínculo, nuestra principal identidad y lo que nos da una concepción de que mi existencia en este mundo me trasciende, soy algo más que un trabajador, algo más, has nacido para amar, claro, te han separado de Dios. Y todo lo demás no podría haberse dado sin ese primer paso, lo demás son derivados. Y en esas estamos, cuando tú, sin embargo, te sientes hijo amado de Dios, ya no es tan sencillo que tú caigas en ciertas cosas, porque eres consciente del valor de tu propia existencia humana. No tiene que venir una constitución a decirte cuál es tu valor humano, ni el valor de tu comunidad. Entonces, eso es al final lo que han hecho, pero claro, eso no se hace de la noche a la mañana, eso requiere un proceso. Aunque se ha acelerado, porque sí, con el confinamiento y tal, como tú sabes, esas élites han acelerado el proceso con lo que denominan el gran reinicio, ¿no? el reseteo del mundo, ¿no? Que casi nos hemos olvidado, porque el presidente del Foro Económico Mundial ya lo dijo, es una gran oportunidad, ¿no? O sea, crisis, ¿no? Sanitaria, etcétera, es una gran oportunidad, ¿no? Y es una ventana de Overton, ¿no? Entonces, hacia ese social liberalismo que tú también describes muy bien, ¿no? Esas élites parece que han confluido, ¿no? En esa visión de marxismo cultural, de organización intervencionista, ya no solo de los Estados-nación, sino de esas instituciones que nadie vota y que están los expertos, ¿no? Esa élite que tú comentabas, ¿no? De tecnócratas que nos conducen a esa dictadura. Y entonces, bueno, hay que reiniciar el mundo, ¿no? ¿Estás de acuerdo que se acelera y que ahora parece como que ha pasado, ¿no? Porque se puso de moda, ¿no? Si recuerdas, la nueva normalidad, ¿no? Que nos decían aquí en España. Han pasado 5 años, creo, ¿no? Ya, y parece como que nos hemos olvidado que esas élites han apretado el acelerador, ¿no? Se habrán olvidado algunos. Lo que pasa es que nosotros ahora vivimos en ese mundo que ellos nos metieron. Claro, vivimos... Ya no nos damos cuenta que estamos en esa Matrix, ¿no? No es que eso haya terminado. Efectivamente. Es que ellos... Claro, llega un momento que también lo menciono, el momento del acelerón. Cuando tú estás ya en toda esta situación y ves que además el mundo, ese momento de abundancia económica ya va bajando, claro, tú tienes que ejercer, ese poder va a ejercer una fuerza terrible sobre los hombres, tú al final lo que quieres es que Europa
pues no sea soberana con su alimentación, quiere destruir el sector primario, que sea como de servicios, porque también ha destruido la industria de Europa, se ha destruido la industria de Alemania para beneficiar la industria de la metrópoli. Entonces llega un momento en el que dices, claro, ¿cómo vas a someter a tanta gente? Pues con miedo, con miedo. Entonces ese miedo nos encerraron a todos y de repente hay una nueva verdad de la que hablábamos, que es esa ciencia infalible a la que todos nos hemos de someter. Y si hay alguno que se atreve a rebelarse, a no ponerse una mascarilla o a hacer algo, multa, persecución, cárcel, enemigo, y entonces le convierto en el enemigo para que el propio vecino, que esto es lo que sucedía en la Unión Soviética, sea el propio vecino el que a ti te denuncie, con lo cual tampoco necesitas desplegar mucha policía, porque ya conviertes esa división de los ciudadanos. ¿Por qué sucede eso? Porque se ha perdido la concepción humana del vecino, porque ya no pertenecéis a una misma comunidad, os han ido aislando y ese ser al que tú le has dado todos los poderes y le has sacralizado, el Estado y luego los organismos supranacionales, te están diciendo que tienes que hacer esto. Entonces lo que hemos visto es consecuencia de eso, y entonces en ese acelerón estamos. Bill Gates él mismo ha anunciado que va a haber una segunda pandemia y nos dice además que dentro de menos de 10 años. Él sabe cuándo. Habrá que preguntarse que por qué él tiene tantos... Por eso tiene sus refugios. ¿Por qué tiene él tantos datos? Irene, se nos ha terminado el tiempo, pero yo creo que lo dejamos en un buen punto para continuar, ¿no? Porque efectivamente el hilo conductor de este capítulo y el siguiente yo creo que tienen mucho que ver, ¿no? Nos hemos dejado temas como el decrecimiento, bueno, muchas cosas, ¿no? Y incluso esa profundización en la definición de socioliberal, ¿no? Pero no te preocupes, la semana que viene más. Vale. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias.